Muy buenos días para todos. Qué bueno que podamos encontrarnos una vez más a través de la pantalla, a través de este medio. Gracias a todas las personas que se están sumando a esta transmisión, a todas las personas que nos están siguiendo y también a todos aquellos que nos envían mensajes. Se valoran mucho esos mensajes y también nos sirven de estímulo para seguir adelante con esta tarea. Así que muchísimas gracias a todos por eso. Gracias a todas las personas que están dedicando de su tiempo también para el armado de las canastas y gracias a esto hemos podido alcanzar a muchas personas con esta ayuda social. Así que también como iglesia nos sentimos muy contentos de poder colaborar en este sentido. Y en esta mañana también vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener un tiempo de adoración y también vamos a escuchar la palabra de Dios. Y antes de pasar a las canciones, queremos poner todo este tiempo en las manos del Señor, queremos estar orando para que Dios tome control de esta reunión, para que nos pueda hablar a través de las canciones y nos pueda hablar a través del mensaje en esta mañana. Oremos. Señor, te agradecemos por la posibilidad que tenemos de llegar a cada persona, a cada hogar, con este mensaje, con esta palabra, con estas canciones. Y Señor, que tú puedas hablar al corazón de cada persona y que estas canciones puedan ser de bendición y también haya palabras, Señor, de tu parte para aquellos que la necesitan, para todos, Señor, que realmente necesitamos de tu palabra. Bendice esta reunión, bendice al pastor, en el nombre de Jesús. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Porque nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él es la gloria por los siglos de los siglos. A Él es a quien le damos todo nuestro honor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder.
Y en esto creemos en Dios, el Creador, el autor de la creación. Creemos que Él es todopoderoso, que Él vivió, resucitó y volverá por nosotros. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor.
Gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración. Qué bien que nos hace cantar juntos con nuestros hermanos y poder seguir la letra y poder estar cantando en nuestros hogares también estas hermosas canciones que son para alabar y para adorar a nuestro Dios. Hoy es un día especial para los cristianos de todo el mundo. Hoy celebramos Pentecostés. Podríamos decir que Pentecostés es el principio de la iglesia como tal. Es cuando el Espíritu Santo llena la vida de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos primeros discípulos del Señor, y ellos comienzan a hablar de Cristo a otras personas. Podríamos decir que Pentecostés fue el comienzo de una nueva etapa, de la etapa de la iglesia, una nueva etapa en el relacionamiento de Dios con la humanidad. A partir de Pentecostés, Dios empezó a relacionarse con la humanidad y se empezó a dar a conocer a la humanidad a través de la iglesia. En Pentecostés comenzó a ponerse en práctica la responsabilidad que tenemos los cristianos de compartir el nombre de Jesús con aquellas personas que nos rodean. Y tenemos la responsabilidad, a partir de ese momento tenemos la responsabilidad de hablar de la obra de Cristo en la cruz, esa obra de salvación para toda persona. Uno dice Pentecostés y suena raro. Usted no va a escuchar hoy a ningún periodista comenzar el informativo y decir, bueno, hoy estamos celebrando Pentecostés. Tampoco va a haber en ningún comercio un cartel que diga, hoy tenemos grandes ofertas por la celebración de Pentecostés, porque en realidad Pentecostés es algo que lo celebramos en el ambiente de la iglesia, entre el ambiente cristiano, quizás también en el ambiente judío. Quizás algunos de los que nos están viendo en esta mañana por primera vez escuchen esta palabra Pentecostés. De hecho, la palabra Pentecostés es una palabra de origen griego que hace referencia a una fiesta del pueblo de Israel mucho antes del cristianismo. Es una celebración mucho antes de los cristianos, pero los cristianos celebramos Pentecostés porque justamente mientras los judíos celebraban esa fiesta, sucedió lo que vamos a leer ahora en Hechos capítulo 2, en el libro de Hechos en el capítulo 2. Mientras los judíos celebraban esa fiesta, sucedió lo que vamos a leer en Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué momento? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Para poder ir entendiendo un poco mejor lo que sucedió en ese momento, vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo y en el espacio y ver qué fue lo que sucedió. La fecha en que sucedió esto, podríamos decir que estamos en el año 33, en el año que fue crucificado Cristo y en el cual resucitó. Era la fiesta de Pentecostés, o sea que ya habían pasado 50 días después de la Pascua, 50 días después del sábado de Pascua. La hora fue antes de las 9 de la mañana, porque si seguimos leyendo en el capítulo 2, en el versículo 15, dice que era la hora tercera. Los judíos contaban las horas a partir de las 6 de la mañana, las horas del día, o sea que la hora tercera era la hora 9. Dice que fue previo a esa hora el estruendo, o sea que estamos hablando bien temprano en la mañana de ese primer día de la semana, de ese domingo. El lugar, estamos en Jerusalén.
En el versículo 2 habla de la casa donde estaban reunidos. Seguramente está hablando de la casa donde vivían los discípulos. Si vamos al capítulo anterior de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que los discípulos estaban viviendo en una casa y estaban viviendo en la habitación de arriba. Y la Biblia llama a esa habitación el aposento alto. Era una habitación superior de una de las construcciones que habían allí en Jerusalén. ¿Quiénes estaban presentes en ese momento? Dice que estaban todos. Si bien en ese lugar solo vivían los discípulos, si vamos otra vez al capítulo 1, en el versículo 13, dice que habían 120 personas y nombra hasta 120 personas en el versículo 15 del capítulo 1 de Hechos. O sea que podemos suponer que en ese día, domingo de mañana, antes de las 9 de la mañana, habían 120 personas que estaban reunidas en aquel lugar. ¿Cuál era la situación que tenían los que estaban reunidos en ese lugar? Dice que estaban todos unánimes juntos. Estaban unánimes juntos, estaban reunidos. Si esto lo juntamos con el capítulo 1, en el versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por lo que seguramente ese domingo en la mañana, en ese aposento alto, en esa habitación, esas personas estaban teniendo una reunión como las que tenemos nosotros habitualmente los domingos en la iglesia. Una reunión de reflexión, una reunión de oración, donde se presentaban delante de Dios y donde reflexionaban sobre lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué podemos decir de lo que sucedió físicamente en ese lugar? El versículo 2 que ya leímos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un ruido como de un viento recio que vino del cielo. Y el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice, como de fuego. Evidentemente hay algo allí que el relator, el que nos está comentando esto, no lo puede definir. Y dice unas lenguas como de fuego. No sé realmente qué era, pero era como de fuego lo que yo vi en ese momento. Dice que la gente de la ciudad fue a ese lugar al escuchar el estruendo. Evidentemente este ruido fue un ruido muy grande que hubo en aquel lugar, tan grande que se pudo escuchar de toda la ciudad. Y vinieron personas de todos los lugares de la ciudad hasta aquel lugar. Esto fue lo que sucedió físicamente, pero ¿qué sucedió espiritualmente? En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Todos los discípulos que estaban en aquel lugar fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas que no conocían, lenguas que no sabían, lenguas que no habían aprendido. De tal manera que personas que habían llegado de diferentes lugares del mundo a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, estas personas podían entender perfectamente lo que hablaban, porque estaban hablando lenguas de los lugares de donde ellos procedían. ¿Y qué decían? ¿Qué decían los discípulos en ese momento? En el versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. De lo que hablaban en ese momento los discípulos de Cristo era de las maravillas de Dios. Estaban adorando a Dios, estaban hablando de lo maravilloso que es Dios. Estaban hablando de la salvación que Cristo le ofrece a cada una de las personas. Con esta síntesis podemos entender un poco qué fue lo que aconteció aquella mañana de aquel primer día de la semana en Pentecostés. Este acontecimiento tiene muchas enseñanzas para los cristianos, para los hijos de Dios. Y podríamos hacer una lista de las enseñanzas que tiene este acontecimiento. Esto que sucedió, Jesús había profetizado y lo había prometido que iba a suceder unos días antes. Cuando Jesús ascendió a los cielos, 9 o 10 días antes de este acontecimiento, Jesús había dicho que iba a suceder esto. Por lo tanto, la primera enseñanza que podemos sacar de esto es que las promesas de Cristo se cumplen. Lo que está prometido y lo que está profetizado en la palabra de Dios se cumple. También podemos aprender al ver la perseverancia de los discípulos. Cristo les había dicho que esperaran allí,
que esperaran que algo iba a suceder. Y ellos esperaron, supieron estar juntos, estar unánimes, esperando que era lo que iba a acontecer. Y esto también es una gran enseñanza para nuestras vidas, saber esperar que se cumpla lo que Cristo ya ha prometido. También podemos aprender de la presencia poderosa del Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Dios está verdaderamente unido en oración, cuando estamos unidos en oración y en adoración delante de Dios, se cumplen los planes de Dios a través de nosotros. Y también podemos aprender que el poder del Espíritu Santo lo sienten los cristianos, pero lo ven también las personas que están fuera de la iglesia. Y todas las personas de aquel lugar concurrieron allí para ver qué era lo que estaba aconteciendo. Y podemos aprender también del hablar en lenguas. Estas personas estaban hablando en lenguas que no conocían, en lenguas que no habían aprendido. Y esto fue lo que experimentaron los discípulos en aquel momento. Y podríamos seguir haciendo una lista de las enseñanzas que sacamos de esta situación. Pero otra de las cosas que sucedió en Pentecostés es también el cumplimiento de un mandamiento. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero si nosotros avanzamos en la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. En Efesios 5, 18 nos dice, nos ordena que tenemos que ser llenos del Espíritu. Y esto fue lo que sucedió en aquel momento. O sea que se estaba cumpliendo también algo que Dios quiere para nuestra vida. Esta expresión, lleno del Espíritu Santo, está muchas veces en la Biblia. Se nos dice de muchas personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Y se nos dice que los cristianos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, primero me lo pregunto a mí mismo y te lo pregunto también a vos. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que realmente estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces en tu vida sentiste este poder de Dios, este poder del Espíritu con el que vivieron estas personas en ese momento? Es interesante ver en qué circunstancias las personas son llenas del Espíritu Santo. Y te invito a ver otro acontecimiento en el cual fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos. Esto que vimos recién sucedió el día de Pentecostés, pero unos días después, también en Jerusalén y también con los discípulos, sucedió otro acontecimiento en que la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu. Y te invito a avanzar hasta Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Si leemos la historia de lo que aconteció en ese momento, los apóstoles Pedro y Juan habían sido encarcelados por predicar la palabra de Dios. Las autoridades los amenazaron y les dijeron que no hablaran más de Cristo a la gente, pero los dejaron en libertad porque no podían apresarlos porque realmente no estaban cometiendo ningún delito. Entonces los dejaron en libertad y le dijeron no hablen más de Cristo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron Pedro y Juan a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y los demás discípulos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo primero que hicieron Pedro y Juan cuando fueron liberados fue ir a donde estaban los demás discípulos de Cristo. Fueron a donde estaban los demás cristianos. Y cuando se juntaron con los demás cristianos, lo que hicieron fue alabar y adorar el nombre de Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Esto es una forma de alabar a Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están reconociendo a Dios y están reconociendo a Dios como el Creador. Esto es una forma de alabar y de adorar a Dios. Mis amigos y mis hermanos, una de las cosas necesarias para ser lleno del Espíritu Santo es alabar y adorar a Dios. Estar reunidos, estar unánimes, alabando y adorando
a Dios. Dice que estaban unánimes. Unánimes no es lo mismo que estar juntos. Podemos estar juntos, pero no estar unánimes. Estar unánimes es estar reunidos en un mismo ánimo, en busca de lo mismo. En ese momento todos tenían un mismo sentimiento, estaban buscando lo mismo. Unánimes es mucho más que estar juntos y que estar reunidos en un mismo lugar. Es estar con un mismo ánimo, sintiendo lo mismo, buscando lo mismo. En este caso todos sentían el deseo de alabar y de adorar a Dios, sentían la necesidad de adorar a Dios juntos. Es necesario que este sentimiento de alabar a Dios juntos esté siempre presente en la iglesia. Que cada domingo te levantes con la intención de estar unánime con tus hermanos, de estar con gozo con tus hermanos y con la expectativa de encontrarte con tus hermanos para alabar y para adorar a Dios juntos. Hoy tengo una preocupación y tengo una gran inquietud. Si bien todos los domingos tenemos esta instancia de vernos a través de YouTube y podemos unirnos en la alabanza como lo hicimos recién y podemos unirnos en la adoración, ya hace más de 2 meses y medio que no nos reunimos en un mismo lugar, que no podemos estar juntos en el templo para alabar y para adorar a Dios y para orar juntos, para presentarnos juntos delante de Dios. Si bien lo hacemos desde nuestros hogares, y eso es bueno, pero estamos perdiendo la bendición de estar juntos. Y esto es muy importante para los cristianos, para los hijos de Dios. Y no solamente es importante para nosotros, sino hay muchas personas que también necesitan estar donde están los cristianos. Hay muchos que necesitan ir a donde están los cristianos para recibir de parte de Dios. Hay muchos que se están perdiendo la bendición de estar en el templo con los cristianos, de estar con la iglesia, de estar reunidos con los cristianos para buscar a Dios. Y si bien hoy no tenemos una prohibición explícita de reunirnos, pero evidentemente hay una recomendación muy fuerte de no hacerlo. Y como cristianos queremos obedecer a nuestras autoridades. Ahora, el tema es cuánto tiempo más vamos a estar sin poder reunirnos. ¿Quién va a ser la autoridad que va a decir, bueno, es bueno que las iglesias empiecen a reunirse nuevamente, que comiencen nuevamente sus reuniones? Y esta es una inquietud que tengo. Y lo digo con toda sinceridad. Y lo digo así porque es muy probable que quien tenga que decidir y que tenga que decir, bueno, las iglesias pueden volver a reunirse, no sepa muchas de las cosas que suceden en la iglesia. Quizás quien tenga que decirlo no sabe cuántas personas han sido cambiadas con el poder de Dios, cuántos cambiaron una vida de sufrimiento por una vida de triunfo, por una vida de gozo, el día que conocieron a Cristo, y eso lo hicieron en una iglesia. Quizás quien tenga que decir que vuelvan a reunirse los cristianos no sabe que muchos han encontrado un sentido a la vida cuando encontraron a Cristo. Quizás no sabe cuántos dejaron sus ideas de suicidio el día que conocieron a Cristo. Quizás tampoco sepan cuántos ordenaron sus vidas cuando conocieron a Cristo. Quizás no sepan cuántos dejaron la delincuencia el día que conocieron el amor de Cristo y que Cristo los amaba. O quizás tampoco saben cuántos abortos no sucedieron porque esas mujeres conocieron a Cristo cuando tenían las ideas de abortar. Quizás tampoco saben cuántos fueron liberados de vicios, cuántos fueron liberados del alcohol, cuántos fueron liberados de las drogas, cuántos fueron liberados de los juegos de azar el día que conocieron a Cristo como su Salvador. Y tengo la duda si el que tiene que dar luz verde para que podamos volver a reunirnos sabe todas estas cosas que suceden cuando las personas vienen a Cristo. Y también tengo la duda si quien tiene que decidir todo esto realmente no quiere que los templos estén cerrados por un tiempo más. Por eso estoy un poco confundido en estos días. Pero yo le pido a los cristianos que oremos por esto, para que nuevamente podamos, y muy pronto, podamos reunirnos en nuestros templos y podamos recibir a todas las personas que tienen la necesidad de acercarse a Cristo. Pero volviendo al tema,
Lo primero que hicieron entonces los discípulos para ser llenos del Espíritu Santo fue estar juntos, estar unánimes, estar en un mismo sentir, orando y alabando a Dios. Unánimes, orando y alabando a Dios. Hace unos años atrás cantábamos: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, se siente la bendición. ¿Y qué realidad, qué verdad que es esto? Cuando el pueblo del Señor está junto, alabando, orando, unánimes, suceden cosas maravillosas de parte de Dios. Lo primero que hicieron fue entonces estar unánimes y orando y alabando a Dios. Lo segundo que hicieron fue determinarse a seguir predicando. Seguimos en el capítulo 4 de Hechos y vamos al versículo 29. Y fíjense en la oración que hacen los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pidieron en esta oración? ¿Sobre qué tema estaban orando? Danos denuedo, danos valor, danos energía para predicar tu palabra. Danos decisión para hablar a las personas que están al lado nuestro de lo que vos hiciste en la cruz. Ayúdanos a contarles el mensaje de salvación. Ayúdanos a mostrar tu poder a través de señales, a través de sanidades si es necesario, a través de milagros si es necesario. Había una determinación en el corazón de los discípulos, el poder hablar a otros de Cristo y el poder mostrarles el poder de Cristo, predicar de Cristo y compartir la obra de Cristo. Pase lo que pase, sea como sea, nosotros queremos predicar de tu palabra. Danos sabiduría para hacerlo. Ayúdanos a hacerlo. Cuando nosotros estamos determinados a hablar de Dios, cuando estamos determinados a hablar con denuedo a las personas de lo que Cristo hizo en nuestra vida y lo que puede hacer en sus propias vidas y cómo puede cambiar la vida de una persona que está en vicios y que está en el pecado, y una persona que está perdida y que no le encuentra sentido a la vida, cuando nosotros realmente ponemos ganas en predicar la palabra de Dios, estamos creando las condiciones necesarias para ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios quiera que en cada uno de nosotros esté ese sentimiento de poder predicar la palabra de Dios con denuedo. Cuando nos proponemos que sea como sea, vamos a predicar de Cristo a otros, estamos creando las condiciones necesarias para ser llenos del Espíritu Santo. Y esto fue lo que hicieron los discípulos en aquel momento. Lo primero que hicieron entonces fue alabar y adorar a Dios y estar unánimes orando juntos. Lo segundo que hicieron fue ese deseo ardiente de predicar la palabra de Dios. Pedirle al Señor que les ayude a predicar, que les ayude a dar a conocer el nombre de Cristo. ¿Qué sucedió cuando estaban en ese lugar? Hechos capítulo 4, versículo 31. Y dice que cuando hubieron orado, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En ese lugar estaban los apóstoles, pero en ese lugar también estaban las mujeres que fueron discípulas de Jesús. En ese lugar habían muchos hombres, muchos jóvenes, muchos niños, y dice que todos empezaron a hablar la palabra de Dios con los que estaban a su alrededor y empezaron a predicar de Dios. Dios quiera que realmente podamos desear ser llenos del Espíritu Santo, que lo deseemos, que hagamos lo necesario para ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, uno dice, bueno, ¿pero por qué muchas veces no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Que no todos los cristianos somos llenos del Espíritu Santo, o quizás muy de vez en cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué a pesar de que somos cristianos, a pesar de que crecemos espiritualmente, a pesar de que buscamos a Dios y tratamos de todos los domingos estar en el templo, en la iglesia, con los hermanos, o quizás viendo los programas en YouTube y nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿por qué no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no llegamos a disfrutar eso de estar llenos del Espíritu Santo?
Hay algunas cosas que pueden estar pasando en nuestra vida para que no seamos llenos del Espíritu Santo. A veces sucede que en nuestra vida es como un recipiente y nosotros lo queremos llenar del Espíritu Santo. Pero resulta que cuando queremos ser llenos del Espíritu Santo, hay otras cosas que ocupan nuestra vida. Entonces, de alguna manera, nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero ya ese envase está lleno por otras cosas. Y ojo, hablo de cosas importantes, hablo de las preocupaciones laborales, hablo de nuestra familia, hablo de cosas que nos ocupan, que llenan nuestra mente, que llevan nuestro esfuerzo. Y estamos llenos de tantas cosas que es imposible ser llenos del Espíritu Santo. A veces sucede que estamos viendo el programa en YouTube o estamos en la iglesia y estamos con la mente en otras cosas y estamos pensando en otras cosas que tenemos que hacer, o otras cosas que nos preocupan y que son importantes. Pero cuando estamos llenos de otras cosas, es difícil ser llenos del Espíritu Santo. Otras veces sucede que no somos llenos del Espíritu Santo porque estamos amoldados a otra forma de vivir la vida cristiana. Sabemos, sí, que Dios tiene poder para hacer milagros, sabemos que existen las sanidades de parte de Dios, sabemos que existe el hablar en lenguas, pero pensamos que eso era para otra época, o pensamos que eso es para otros creyentes, para otros grupos de creyentes. Entonces, de alguna manera, como que ponemos una cortina y no permitimos que esas cosas sucedan en nuestra vida. Sabemos que existen, pero no creemos que sean para nosotros. Sed llenos del Espíritu Santo. A veces nos parecemos los cristianos un poco a Tomás. Cuando Tomás dijo, bueno, yo si no pongo el dedo en el agujero de sus manos o en su costado, no voy a creer. Tengo que ver para creer. Y a veces los cristianos tomamos esta actitud. Difícil ser llenos del Espíritu Santo cuando nosotros no estamos dispuestos a creer en lo que Dios puede hacer y en lo que puede hacer el poder del Espíritu Santo. Otras veces no somos llenos del Espíritu Santo porque a pesar de que recibimos mucho, no retenemos lo que recibimos. No podemos ser llenos del Espíritu Santo cuando no retenemos lo que Dios nos pone en nuestra vida. Sentimos el poder de Dios, pero no dura mucho eso en nuestra vida. Escuchamos de la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, pero nos olvidamos rápido de lo que escuchamos o de lo que aprendemos. Algo pasa que perdemos todo eso que recibimos. Hay otras cosas que después de escuchar la palabra de Dios o después de leer la palabra de Dios nos distraen y de alguna manera no retenemos lo que Dios nos está dando. Y cuando no se retiene, imposible de estar lleno. Cuando nos distraemos rápidamente con otras cosas, es difícil poder ser llenos del Espíritu. Dios quiera que podamos retener las bendiciones de Dios, que podamos retener lo que aprendemos de Dios, lo que escuchamos de Dios, lo que leemos en su palabra, que podamos acumular esas bendiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Por último, en esta mañana me gustaría ver qué fue lo que sucedió cuando estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede cuando los hombres y las mujeres son llenos del Espíritu Santo? Seguimos en Hechos capítulo 4, volvemos a leer el versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo tenemos un fuerte deseo de hablarle a otros de Cristo, de hablarle a otros de lo que Cristo hizo en mi vida, de hablarle a otros de lo que Cristo puede hacer en su vida, de contarle a otros del poder de Dios, de contarle a otros de lo que Dios puede hacer por sus vidas. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se despierta en nosotros ese fuerte deseo de compartir la palabra de Dios. Y como dice allí, lo hacemos con denuedo, como le sucedió a estas personas. ¿Qué quiere decir que hablaban con denuedo? Quiere decir que hablaban con valor, que hablaban con coraje, que hablaban con energía, que hablaban con decisión. Mujeres, hombres, niños, jóvenes,
empezaron a hablar con energía y con valor de Cristo. Esta es la primera consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. Pero hay otras muchas consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 13, 52, Hechos capítulo 13, versículo 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Otra de las cosas que suceden cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que tenemos el gozo que Dios nos da. Sentimos esa alegría y esa paz que no puede ser alterada por nada. Sentimos esa alegría y esa paz que nos da Dios, que no depende de las circunstancias que podamos estar viviendo. Y podemos estar viviendo circunstancias muy difíciles, pero tenemos el gozo y tenemos la paz que viene de Dios. Y esto sucede cuando estamos llenos del Espíritu. Otra de las cosas que suceden cuando estamos llenos del Espíritu Santo lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Para hacer el trabajo de Dios, para hacer la obra de Dios, para hacer las cosas que son necesarias en la iglesia, buscaban personas llenas del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces somos útiles en la obra de Dios. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, te das cuenta vos que sos útil en la obra de Dios. Y se dan cuenta los demás de que vos vas a ser útil en la obra de Dios. Otra de las cosas que suceden cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que podemos vencer en cualquier situación. En Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. El diablo mismo estuvo tentando a Jesús y lo estuvo haciendo por 40 días. Y Jesús no cayó en ninguna de las tentaciones, en ninguno de los pecados que le presentó el diablo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos capaces de vencer cualquier tentación. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue tentado. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos capaces de vencer cualquier tentación. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no hay nadie que nos pueda hacer caer, no hay nadie que nos pueda hacer resbalar. No hay nadie que pueda vencer el poder de Dios en nuestra vida. Otra de las cosas que suceden cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que podemos sentir la paz que Dios da en medio de las dificultades. En Hechos capítulo 7, versículo 55 dice: pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En ese momento Esteban estaba siendo apedreado y estaba muriendo apedreado. Sin embargo, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que lleno del Espíritu Santo miró al cielo y vio la gloria de Dios. Estaba en paz, a pesar de que estaba en el último momento de su vida. Podemos pasar por el momento más difícil de nuestra vida, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener la paz que nos da Cristo. Y podríamos seguir con la lista de cosas que suceden cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Yo creo que con estas cosas ya es suficiente, pero muchos hablaron en lenguas angelicales cuando estaban llenos del Espíritu. Otros hicieron milagros, otros sanaron enfermos. ¿Cuántas cosas más podríamos agregar a la lista de las cosas que suceden cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Para terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué se necesita para estar lleno del Espíritu Santo? Lo primero es ser un hijo de Dios. Lo primero es haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Lo segundo es desear ser lleno del Espíritu Santo y hacer lo que yo tengo que hacer. Estar unánime con los cristianos. Ser perseverante en esperar. Ser perseverante en alabar y adorar a Dios. Desear los momentos que tenemos para estar juntos adorando a Dios. Romper los viejos esquemas que tenemos en nuestra cabeza, viejas cosas que nos atan a una forma de honrar a Dios y realmente estar abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Estar unánimes en un mismo sentir,
estar unidos en un mismo deseo de honrar a Dios, estar juntos en oración, estar unánimes en oración, desear de estar juntos orando. Lo otro que se necesita o mejor dicho, lo que sucede cuando estamos llenos del Espíritu es la determinación de compartir la palabra de Dios con las personas. Te vas a dar cuenta que estás lleno del Espíritu porque lo primero que te va a pasar es que vas a tener ganas de compartir la palabra de Dios con otras personas. Y vas a sentir el gozo que solo Dios puede dar. Mis hermanas, mis hermanos, si queremos un avivamiento, si queremos una nueva etapa para la iglesia, si queremos algo magnífico como lo que sucedió en Pentecostés, si queremos un avivamiento para nuestra ciudad y para nuestro país, tiene que empezar por cada uno de nosotros. No empezar por nosotros, sino que tiene que empezar por mí. Yo tengo que empezar y cada uno de nosotros tenemos que empezar para hacer lo necesario para que realmente podamos ser llenos del Espíritu. Depende de cada uno, no depende del conjunto. Después el conjunto va a hacer las cosas, pero depende de cada uno. La decisión que cada uno tenga de poder estar junto a sus hermanos, unánimes, para alabar y para adorar a Dios. Dios quiera que podamos determinar esto. Feliz Pentecostés para cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga, especialmente en este día, y que pronto podamos estar juntos, unánimes, reunidos en un mismo lugar, para para alabar y adorar el nombre de nuestro Dios y para orar juntos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias porque hoy recordamos esta celebración de Pentecostés. Señor, que realmente eso no haya sido un momento aislado de la historia de tu pueblo, que realmente esas situaciones maravillosas en que el Espíritu Santo llena la vida de muchas personas pueda repetirse en nuestras vidas, pueda repetirse en nuestra iglesia. Señor, que cuando estemos reunidos, que pueda suceder esto también entre nosotros. Y Padre, que podamos ser llenos de tu Espíritu y que podamos hablar con denuedo a otros de tu palabra y que podamos tener ese deseo ferviente de alabarte, de adorarte y de orar juntos. Gracias, Señor, por todo lo que está en tu palabra que nos ayuda a crecer y a entender tus propósitos. Bendícenos, Señor, y bendícenos en esta etapa de la iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana y que esto que sucedió en Pentecostés pueda ser también la experiencia de la iglesia nuestra. Al único que es digno de recibir gloria y honra, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy tributamos lo. Al único que es digno de recibir gloria y honra, fuerza y poder, al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy tributamos lo. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti.